las elecciones, nosotros como grupo para la reforma tributaria, que es un ejercicio importantísimo para el recaudo precisamente de recursos económicos, nosotros plantearíamos la reforma tributaria de la siguiente manera y la haríamos así. Nosotros ampliaríamos la tributación a las grandes y medianas empresas en el país, ya sea del orden nacional o sea del orden multinacional. Obviamente a escala, es decir, la tributación se ampliaría en esos dos sectores de la industria, más exactamente de las empresas, pero obviamente a través precisamente de su músculo, o mejor, según su músculo financiero. Sabemos que este es un eje importante de empleo, pero también nosotros sabemos que es un sector que puede tributar un poco más. Más que los propietarios de las empresas se escudan en que ellos dan empleo y que si se ubican más impuestos, entonces que ya ellos se reducen, o las multinacionales dicen que recogen y se van. Eso no va a pasar, porque nosotros conocemos ampliamente que las empresas tienen, es decir, buenas ganancias, si utilizamos el término. Entonces, en ese orden de ideas, ese sector se les va a agravar aún más el tema de impuestos. También vamos a crear una estrategia muy importante para la colección de datos e información de la clase alta del país, para que ellos se les grave, es decir, tanto en su declaración de renta como en sus actividades económicas, lo real, porque también sabemos de estrategias que tienen ellos con el ánimo de no declarar. Entonces, en ese orden de ideas también grabaríamos ese sector, porque es un sector que tiene bastante recurso económico y bastante movimiento, y sobre todo que amasan grandes riquezas. Entonces la riqueza, pues en ese orden de ideas también de la tributación, pues es para que se beneficien los demás asociados. Nosotros también vamos a plantear, o mejor, a replantear los tratados de libre comercio con los países respectivos. ¿Con qué fin? Con el fin precisamente de estudiar la posibilidad y de implementar inmediatamente impuestos que se puedan, es decir, gravar aún más. Porque nosotros también sabemos que acá entran muchos productos que evitan los aranceles y pueden ellos pagar. Entonces eso lo vamos a replantear. Nosotros también vamos a grabar los bienes suntuosos, o sea, los bienes de lujo, porque tenemos el concepto de que las personas que invierten en bienes de lujo, entonces son personas que tienen solvencia económica independientemente de la clase. Entonces ese es un punto bueno también que tenemos ahí para grabar. Y otra propuesta que nosotros haríamos para la construcción de una reforma tributaria precisamente es a través del legislativo, a través del Congreso de la República, una ley que como estrategia precisamente para recuperar y evitar la evasión de impuestos. Si bien es cierto, la DIAN ya viene avanzando en este tema, pero nosotros propondríamos a través del legislativo organizar este tema con ese firme propósito, de recuperar lo que se está evadiendo, y también con el propósito de que a través de las nuevas tecnologías nosotros logremos obtener la información precisamente de las personas que están evadiendo impuestos, y a través de estas mismas pues obligarlos, que es un término feo, pero lo vamos a utilizar, a que paguen, porque es un deber de las personas. Entonces, en ese orden de ideas es la propuesta que nosotros haríamos para una reforma tributaria. Como grupo manejaríamos la pandemia de la siguiente manera. Nosotros apoyaríamos inicialmente el Plan Nacional de Vacunación, porque consideramos que los expertos hicieron un excelente plan. ¿Ya? Entonces, en ese contexto nosotros vamos a estar haciendo, pues obviamente, control político, y nosotros iremos a estar haciendo también, es decir, el control con las EPS y las IPS, para que entre todos, junto con los entes territoriales, a través de las secretarías de salud y los programas de salud, se logre, es decir, la caracterización exacta de la población
según las edades, para que logren la vacunación, porque nosotros somos partidarios que necesitamos la inmunidad de rebaño. Es la manera de nosotros llegar a la nueva normalidad. Y mientras tanto, pues nosotros lo que tendremos que hacer es implementar el tema de la reactivación económica, de la reactivación de las mayores de las actividades, incluso entre esas la de la educación, en contexto de que nosotros tenemos la pandemia, de que el virus nos está acompañando, de que el virus sigue latente. Entonces, los estudios han arrojado pues que hay un sinnúmero de protocolos que se tenían anteriormente que no son válidos. El tomar una temperatura, eso no tiene nada que ver con el virus, en el sentido de que la persona que toma la temperatura pues no es médico para diagnosticar nada. Y aún así es muy obsoleto el tema de los tapetes y demás, un poco de un gasto, digamos, en unos protocolos que médicamente, ya lo han dicho los expertos, no tienen ningún efecto. Entonces, más bien serían nosotros apoyar en la voz de las personas que saben, los científicos, apoyar para que las reactivaciones se vayan haciendo progresivamente, paulatinamente. Ha tocado y se ha visto de que en ocasiones toca hacer unas restricciones, de que en ocasiones toca hacer unos aislamientos por sectores, en fin, en las grandes ciudades, sobre todo donde hay las aglomeraciones. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que tener el mayor apoyo con estos programas para que la pandemia la podamos manejar de esa manera. De lo contrario, es decir, si aquí no hay autoridades, si aquí no hay disciplina, si aquí no hay compromisos, si aquí no hay corresponsabilidad, la pandemia se va a salir de las manos de todos nosotros como humanidad, y entonces vamos a tener una catástrofe en ese sentido, porque si bien es cierto hay que reconocerlo, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, los gobiernos han venido aprendiendo, todos hemos venido aprendiendo de esta pandemia, y hemos notado que se ha manejado de la mejor manera para que las personas, si bien es cierto, no se enfermen por la pandemia, pero sí por temas de afectaciones psicológicas y demás por los encierros. Entonces, hemos avanzado en eso. Cuando hablamos del término plural es porque se ha hecho así. Todos hemos avanzado en la manera de manejar la pandemia. Nosotros seguiremos apoyando eso. Pero el objetivo, nosotros como grupo, es llegar a la inmunidad de rebaño. Para nosotros, ya la Organización Mundial de la Salud, es decir, declara ya la normalidad entre nosotros, ya obviamente desapareciendo la pandemia, pues para nosotros de alguna manera volver a la nueva normalidad. Ese es el manejo que nosotros, los pilares, los puntos que tenemos plenamente identificados para nosotros manejar la pandemia como grupo. Nosotros describimos a Jorge Eliezer Gaitán como político de la siguiente forma. Nosotros vemos en Jorge Eliezer Gaitán que en su momento era un político con visión, un político con futuro, un político que tenía muy clara la posición, incluso dentro del partido. Jorge Eliezer Gaitán, siendo del Partido Liberal, tenía plenamente identificado que dentro de ese partido existían unas élites que están haciéndole daño al país y por ende al pueblo y al mismo partido. Y esas élites corruptas también las tenía identificadas en el Partido Conservador. Por eso Jorge Eliezer Gaitán, en sus discursos bien fundados, bien fundamentados, sobre todo en la realidad, se ganó el cariño y se ganó el apoyo del pueblo, realmente del pueblo. Porque Jorge Eliezer Gaitán, como lo dije hace un momento, y nosotros lo identificamos, era un político que la tenía clara en ese sentido. Y él iba por eliminar esas élites, por eliminar esa corrupción, por gobernar como lo pretendía el pueblo y para el pueblo. Porque esa es la esencia precisamente de los gobiernos, ¿sí?
Esa es la situación. Entonces, en su momento se convirtió Jorge Eliezer Gaitán en la piedra en el zapato, no solo para los liberales, sino también para los conservadores. Pero, y siendo obviamente más para los conservadores, pero infortunadamente sucedió ese evento donde le quitan la vida a Jorge Eliezer Gaitán. Y él con su muerte demostró que tanto lo quería el pueblo, que tanto esperanzaba el pueblo Jorge Eliezer Gaitán. Y hubo esa situación de esa guerra prácticamente civil y entre dos partidos, donde incluso hasta la misma confesión religiosa en su momento, que era la religión católica, muy inmersa en ese tema político y de violencia incluso. Y el pueblo, pues ni decirlo, ¿no? El pueblo estaba desbordado. Fue un evento, una catástrofe, consideramos nosotros, para la humanidad, o mejor, para el pueblo colombiano. Para el pueblo colombiano. Ese es el término. Entonces, Jorge Eliezer Gaitán dejó una escuela, una bandera que, pues, si bien es cierto, quisieron tomarla y seguir adelante, pero bueno, hoy por hoy eso sí lo dejamos a criterio propio en las condiciones que está el país. Pero para nosotros, Jorge Eliezer Gaitán era un excelente político. Era un político que se le observaba y se le veía en sus discursos y en su actuar que había sinceridad en él. Por eso creó, digamos, o generó, no creo, sino generó la esperanza en el pueblo. Y el pueblo lo apoyó así. Pero, infortunadamente, las cosas terminaron así. Y para nosotros, como grupo, Jorge Eliezer Gaitán fue un excelente político. Nosotros, para identificar este tema, lo que desempeñaba el presidente y el secretario de la presidencia precisamente en este evento que se denominó México 68. Queremos decir que en el gobierno del presidente Díaz Ordaz, desde un principio, en sus mismos discursos comenzó a dejar entrever un tema de autoritarismo, pero un autoritarismo vulgar, porque ese es el concepto que nosotros tenemos de la actitud y la posición que tenía este presidente en el país de México. Entonces, inició por una huelga de donde menos lo esperaba él, que fue la huelga por parte de los médicos en la prestación del servicio, precisamente porque no habían garantías. Y sin embargo, él seguía siendo autoritario, porque si bien concedía, digamos, hablar con los galenos, entonces allí les demostraba que no había voluntad precisamente de llegar a unos acuerdos, y cumplía a medias tintas, de modo que creó resentimiento en este sector de la medicina. Y más adelante comenzó a dar resultados lo que se estaba gestando desde las mismas universidades, que era el tema de un inconformismo por la misma forma de gobernar y el mismo sistema y régimen autoritario que tenía el señor presidente Díaz Ordaz. Entonces, sucedió que precisamente por un evento que se dio precisamente entre unos estudiantes, las cosas se desbordaron también allí, al punto de que comenzó a haber una presión por parte precisamente del sector estudiantil, de los jóvenes que estaban ya cansados con ese régimen y ese tema autoritario del presidente con el país. Y no era necesariamente con los muchachos, con los jóvenes, con los estudiantes, sino era un tema con el país. Entonces se surtió un sinnúmero de situaciones que terminaron precisamente allí en un evento donde se notó, es decir, lo más bajo, lo más inhumano, lo más indolente que podía tener este presidente, que fue ordenar el asesinato de estos jóvenes, donde se produjeron disparos a diestra y siniestra contra la multitud, después de dar una seña de unas luces de bengala desde un helicóptero.
que era el señuelo, y donde había infiltraciones incluso de un batallón completo que tenían como señuelo un guante o un elemento blanco en la mano izquierda, y que fueron los que resultaron disparándole, y estaban dentro de la multitud, disparándole a los jóvenes y asesinando un número importante de jóvenes. Entonces, después de este evento, pues viene el tema de los Juegos Olímpicos que tenían sede aquí en México, precisamente. Y contestando a la cuarta pregunta, precisamente lo que trató de hacer el señor presidente Díaz Ordaz y el secretario de Gobierno Luis Echeverría fue con los Juegos Olímpicos tratar precisamente de tapar esa situación que daba pena y que producía tristeza en el pueblo mexicano. Y fue la muerte de estos muchachos, este homicidio colectivo, esta masacre, porque eso, el término de homicidio colectivo tiene sus aristas en el término, esa masacre que ordenó él desde el poder. Entonces, en ese contexto, ellos tratan, y permítanos el término, de maquillar la situación, de esconder la situación detrás de unos Juegos Olímpicos, que finalmente las cosas se surtieron allí de la manera que el presidente no esperaba, y fue el rechiflido y el sabotaje por parte de incluso la tribuna que había en el momento donde se estaba inaugurando, porque él estaba inaugurando oficialmente estos Juegos, y se dio cuenta que definitivamente había un reproche por parte del pueblo, que él no gustaba de sus políticas y su autoritarismo en la forma de gobernar. Entonces, en ese orden de ideas, él acepta posteriormente la culpabilidad, la responsabilidad, mejor dicho, se convirtió, mejor dicho, en un discurso elocuente, donde ellos asumían la responsabilidad, pero tras de eso venía precisamente una intencionalidad, y era establecer la hegemonía de esa dictadura, de ese régimen autoritario que tenía el presidente Díaz, y lo iba a hacer a través de Echeverría, que era el secretario de gobierno. Pero con lo que terminamos acá nosotros es diciéndoles que definitivamente casi hasta la muerte, tristemente este señor fue indolente con sus actuaciones frente al pueblo mexicano, y especialmente ante los jóvenes, porque él en una rueda de prensa precisamente contestó a unas preguntas diciendo que eso fue un triunfo, y le decía al entrevistador que si no hubiera sido por él haber establecido el orden allá, sí, que él muy seguramente no le estaba haciendo ese tipo de preguntas. Una indolencia, una grosería en su forma de hablar que demuestra precisamente una persona que es un peligro en el poder. Entonces, finalmente, como lo dije anteriormente, este tema de Díaz en el gobierno, lo que lo marcó, y por eso se denominó México 68, lo quiso esconder con los Juegos Olímpicos, pero no se le dio. Entonces, importante que tengamos en cuenta eso. La pregunta va direccionada a eso, pero era necesario hacer un repaso el por qué se surtieron las cosas allá.